¿Y sabés quién era el camarógrafo de esa entrevista en la que Diego cuenta, ¿no? Y su versión, qué es lo que había pasado y con el corazón en la mano, esa frase tan categórica. ¿Quién era Laura? Gustavo Rodero, y hoy lo tenemos acá con nosotros. Gracias, Hugo. Gracias. Chicos, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Cómo Bienvenido. estás vos? ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. Triste porque se cumple otro aniversario de una situación muy fea, pero la verdad que yo estoy bien. ¿Cómo fue ese momento, no? Porque era una situación absolutamente extraordinaria. Hacía un par de días antes, más o menos desde el 27-28 de junio, que ya se sabía que había un doping positivo en la delegación argentina. Recién el 29 y el 30, con conferencias oficiales, se confirma que es Diego Maradona. La AFA lo retira de la selección argentina. Y claro, Diego tenía contrato con un canal de televisión argentino. Y tanto vos como Adrián Paenza, el periodista, lo habían acompañado durante mucho tiempo, incluso en La Pampa. Habían hecho una relación amistosa y humana muy, muy linda. Y Diego tenía que contar lo que le pasaba. ¿Cómo viviste vos ese momento? Ese momento fue tremendo, pero sí, la realidad es que yo arranco con Diego toda su preparación en febrero de ese año en La Pampa. Estuvimos en La Pampa un montón de días. Después hice todas las giras previas de la selección. Fuimos a Europa, fuimos a Israel y de ahí pasamos directo a Estados Unidos para el Mundial. Y ahí nos acoplamos con Adrián, porque La Pampa Adrián no fue, pero bueno. Y la realidad es que hicimos una relación con Diego muy linda. Muy linda porque era una persona especial. Uno lo tenía como un ídolo, ¿no? Claro. Pero cuando vos te sentabas a charlar con él, el ídolo quedaba de lado. Entonces era la persona. Y la verdad que a todos mis amigos y a todo lo que les cuento y les conté en su momento lo que me había pasado con Diego, yo siempre rescaté la parte humana. Diego ha sido una persona espectacular, ha sido una persona muy generosa con la gente que estaba al lado, y si tengo una característica es tratar de no invadir Claro. los espacios, y el respeto es una de las cosas que más trato de sostener. Y como nunca necesité una frase estrambólica de él para lo que yo estaba haciendo, siempre mantuve un lugar, mantuve una tranquilidad, mantuve un espacio, y el respeto que se generó mutuamente, porque él también me respetaba mucho, fue una de las cosas más lindas que me pasó. Haber sido contemporáneo de la persona más famosa del mundo en ese momento y tener la suerte de conocerlo y trabajar con él y un montón de cosas fue maravilloso. Yo pienso también, mientras vos contás esto, Gustavo, y obviamente que uno tiene en cuenta lo profesional y tiene que ubicarse en ese lugar. Pero vos como argentino, como futbolero, como maradoniano y teniendo una relación con él, ¿qué te pasó en ese momento? En el momento que él cuenta que le cortaron las piernas, ¿cómo te sentiste vos? Vi y escuché en algún momento que no podías aguantar las lágrimas. Contanos ese momento, por favor. Sí, la realidad es que ese día estábamos en el hotel haciendo la guardia con Adrián, porque en cualquier momento nos avisaban que subíamos a hacer la entrevista, estaba todo más o menos arreglado. Y en el momento que subimos a una habitación donde no había nada, no había nadie, entramos, yo empiezo a preparar un poquito lo que vendría a ser el set de lo que iba a ser la nota, acomodo unos silloncitos, y cuando entra Diego, y Diego entra llorando, Claro. y viene directo a abrazarme y me dice, ¿viste lo que nos hicieron? Y bueno, arranqué a llorar ahí. Creo que fueron 30 minutos de llanto constante Lo que nos hicieron. Sí, porque él tenía, en esto que te digo que es tan humano, él te hacía parte de las situaciones. Entonces, él sentía como que yo formaba parte de ese equipo. Yo le cuento a mis amigos esto. En un momento de la gira, Diego iba al gimnasio todo el día, todos los días, todo el tiempo. Yo ya tenía imágenes de él estrujando la camiseta, corriendo en la cinta, haciendo gimnasia. Entonces, él pasaba por mi habitación, me golpeaba la puerta y me decía, me voy al gimnasio. Sí, bárbaro, le digo. Pero ya no vengas con la cámara, venía a hacerme compañía. Entonces, se había generado una relación muy, muy linda y hacíamos eso. Yo iba al gimnasio sin la cámara y él era cómplice de todo. En La Pampa, las veces que íbamos a los entrenamientos de boxeo que él hacía,
él jugaba con la cámara como cómplice, te pegaba en la cámara, y cuando no le pegaba a la cámara, te pegaba a vos. Claro, claro. Entonces, vos sentías que eras parte de toda esa situación. Y en La Pampa fue así, estaba don Diego, con el que también, gracias a Dios, hice una relación muy linda. Entonces se formó como una comunidad muy linda de trabajo y la relación era como que vos eras parte del equipo, ¿no? Y eso era maravilloso. Vamos a seguir hablando con Sí, Gustavo claro. Rodero en un ratito nada más, pero ahora tenemos que conectarnos con otro de los protagonistas que tuvo ese hecho tan desafortunado y tan triste para el fútbol argentino. Y estamos hablando de Sergio Vázquez, que fue el otro jugador argentino que había sido sorteado para hacer el control de doping en el partido de Argentina-Nigeria. Sergio, ¿cómo estás? Bienvenido a Deporte B Central Mundial. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo les va? Bien, ¿cómo estás vos y cómo recordás esta efeméride tal vez de las menos felices que tiene la historia del fútbol argentino, verdad? No, sí, bueno, uno en ese momento no tenía la dimensión de lo que iba a terminar siendo el acontecimiento del doping de Diego, pero sí fue un golpe muy duro para todos nosotros. Nos costó asimilar muchísimo el, el dolor que sentía él interiormente, porque a nosotros no nos afectó que Diego saliera del equipo, a nosotros nos afectó el Diego persona, el Diego ser humano, el Diego padre, el Diego hijo, eso sí nos afectó, porque lo vimos muy mal, lo vimos que realmente no estaba de la manera que uno quería, no podía entender lo que había pasado, y más cuidándose como se había cuidado. Sergio, bueno, gracias por este ratito. También estaba con nosotros Gustavo Rodero, que fue el camarógrafo que estuvo en aquella nota, acompañándonos aquí en el piso en un día muy especial. Y yo te quería preguntar, como le preguntaba recién a Gustavo, por el momento, porque vos fuiste testigo y partícipe también de aquel momento del doping. Fuiste también quien lo acompañó a ese doping tan particular, ¿no? ¿Nos podés contar más o menos lo que vos viviste y si sentiste en algún momento algo extraño en ese momento, por cómo entraron las enfermeras, por todo ese protocolo extraño que se produjo, o vos lo viviste como un día, como uno más? No, la realidad, primero y principal, nunca entendimos cómo habían entrado las dos supuestas enfermeras al campo de juego, porque nunca había sucedido eso, y bueno, y la realidad es que tampoco volvió a suceder después en ningún partido. Entonces, nosotros lo vivimos como algo natural, porque fuimos los dos riéndonos, habíamos ganado, estábamos disfrutando. Entonces, desde el momento en que uno va viendo todo eso, nunca pensamos que podía suceder algo así. Desde el momento que entramos a la oficina del doping, nos empezamos a reír, nos hacíamos chistes, Diego le hacía chistes a los guardias de seguridad. Yo entré, habré estado 3, 4 minutos, oriné, y Diego le digo, bueno, gordo, me voy. Me dice, no, espérame que ya voy yo. Bueno, desde ahí hasta el vestuario nos fuimos riendo, nos acordábamos. Yo le contaba las cosas del banco de suplentes, lo que nos habíamos peleado con los nigerianos. Y él me contaba la sensación de él de lo que había sido el partido, pero era todo natural. Y en el momento que les confirman la noticia, porque vos también fuiste uno de los primeros en enterarse y después tener que vivirlo con el resto del grupo. Decís que eso, ¿no? Que les afectó el Diego persona, pero ustedes como grupo, ¿qué se dijeron y cómo trataron de afrontar ese momento teniendo en cuenta que estaban en un mundial? No, a ver, nosotros tratamos de afrontar el partido de la mejor. Lo que pasa es que es imposible sacarte de tu mente lo que sucedió. No te olvides que estábamos hablando del capitán, del referente, del mejor jugador del mundo, del que todos habían ido a ver, y te lo vuelvo a repetir, del padre, el hijo. No nos podíamos alejar de la realidad. Y eso realmente hizo mella en la cabeza de cada uno, nos costó sobreponernos, no nos pudimos sobreponer. Después entramos a la cancha y la verdad no estuvimos a la altura de
hubiésemos querido como por lo menos para tratar de que la pena sea menos fuerte para él, ¿no? Uno tiene ese recuerdo, Sergio, también, y con el que habla está instalado, ¿no? Y es, bueno, a Maradona nada, le hicieron la cama. Lo usaron todo lo que lo podían usar. Era un mundial que no tenía mucha publicidad, que necesitaba una figura y de repente se sintió como que lo dejaron solo. Él lo dijo en más de una oportunidad. ¿Nos contás un poquito tus sensaciones y cómo fue que a ustedes se los comunican, les comunican justamente esta noticia? Y si vos realmente crees que sucedió esto que te decía al principio. No es que lo creo, fue así. A Diego lo fueron a buscar porque el Mundial no tenía publicidad, estaba muerto, realmente el Mundial de Estados Unidos en el 94 estaba muerto. Diego llegó, armó una revolución, pero no solamente en la gente, porque la gente mucha importancia no le daba, la gente de Estados Unidos, sí, Claro. la gente del mundo que había que ver el Mundial, sí. Pero hay una realidad que es la que nosotros seguimos creyendo y la que vimos y que sabemos que es así, que él estaba peleado con el presidente de la FIFA, con João Avelange, era brasilero. Claro. Entonces, imagínate que desde el primer momento que Diego empieza a jugar el Mundial, se volvió otro tipo de Mundial. Y al mismo tiempo Diego iba a pasar a ser, si llegábamos a la final o si pasaba el partido de Nigeria, el jugador con más partidos en mundiales. Claro. Entonces, fíjate que Abelán peleado con él, no queriéndole dar el pie de que sea el más grande de todos, no quiere que sea el jugador con más partidos en mundiales, algo tenía que hacer y fue lo que pasó. Digo, nosotros le hicimos 2 controles antidoping antes de empezar el mundial y nos dio los 2 controles, a todo el mundo le dio negativo. Entonces, después también hubo, y esto es real, había un tecnicismo a nivel del doping que se podría haber anulado todo porque estaba mal hecho el paso previo al doping y no dejaron que Argentina lo haga. Entonces, ya de por sí eso te va mostrando que había una animosidad en contra de Diego. ¿Y crees que la AFA y Julio Grondón en particular también le soltaron la mano y para no perjudicar a la selección argentina y a la Asociación del Fútbol Argentino también le quitaron el apoyo y lo entregaron a la FIFA? Mirá, yo no sé si le soltó la mano, sé que no hizo nada para defenderlo. Claro. Esa es la realidad. Porque en todo caso se hubiesen hecho un montón de cosas, más con el tema del tecnicismo que se podría haber anulado. Lo que digo es que Diego le había dado toda la selección, le había dado todo a Julio, había salido campeón del mundo juvenil, campeón del mundo con la selección mayor, había posicionado a la AFA en los primeros niveles del fútbol mundial y a la hora de que Diego necesitó una mano no se la dieron. Esa es la realidad, no hay otra. Bueno, Sergio, gracias como siempre. Y me gustaría, bueno, como mundialista, como un tipo de selección argentina, que nos cuentes un poquito cómo ves al seleccionado hoy en día también, en este gran presente, ¿no?, que está teniendo la escaloneta. ¿Cómo lo ves? No, yo lo veo bárbaro. La realidad es que es un gran presente desde hace 7 años. Esa es lo que vemos nosotros. Vienen teniendo una seguidilla de años muy bien estructurado, muy bien armado. A la hora de jugar al fútbol lo hacen de la mejor manera. Ha tenido un pequeño bajón, pero fue mínimo en algún momento, pero todo lo que juega lo gana. Entonces, es algo que uno no se quiere subir al triunfalismo, pero hay una realidad que te muestra que Argentina está para grandes cosas. Esperemos que llegue lo más alto posible y si no es así, hay que felicitarlos igual porque nos han dado 8 años espectaculares, nos han dado 8 años de estar contentos, de poder disfrutar del fútbol, de ver a un grande como es Leo en todo lo que tiene que ver a nivel deportivo, humano, todo, y ver un equipo de fútbol que tiene personalidad propia. Y eso no es muy fácil de encontrar hoy en día. Por eso te digo que
Argentina tiene que estar agradecida primero a la elección del cuerpo técnico. Agradecerte porque eligió un cuerpo técnico maravilloso, todos chicos con pasillo de selección, saben lo que le gusta al jugador de fútbol y lo que no le gusta, por eso creo que tuvieron un gran paso en todo lo que tiene que ver con el compañerismo, con el llevarse bien dentro de las instalaciones y cada vez que uno sale. Pero creo que el cuerpo técnico, lo más importante que tuvo con respecto a este armado fue en el ir siempre con la verdad, siempre de frente, de mostrarle a los jugadores que están en lo que tienen que estar, que cada cosa que los entrenadores le dicen pasa después en el campo de juego. Entonces el jugador te empieza a creer, y cuando el jugador empieza a creer, yo creo que lo dijo el Flaco Menotti una vez, dijo que lo más importante que tiene un entrenador no es si es la disciplina, no, si el pelo corto, si tiene panza, no tiene panza. Lo más importante del entrenador es que el jugador, es que el jugador le crea de lo que está diciendo, lo que piensa el entrenador, que le demuestre después con hechos dentro del campo de juego y después pasa. Y eso fue lo que tuvo este cuerpo técnico, por eso tenemos la posibilidad de tener un gran mundial. Tuvimos un gran mundial saliendo campeones, hoy tenemos un gran mundial, un gran presente, y esperemos que llegue lo más lejos posible. Sergio, muchas gracias por este ratito y por sumarte también en este recordatorio y la reconstrucción de ese día tan histórico y emblemático para la historia del fútbol argentino. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y un abrazo grande. Gracias. Gracias, ahí estaba, ¿no? Ahí teníamos otro de los protagonistas, Gustavo, y te veía haciendo gestos a las respuestas de Sergio y demás, pero cuando vos llegaste a Estados Unidos, ¿notaste que había clima mundialista? ¿Cómo fue esa recepción para Argentina y para Maradona en especial? No, la realidad es que Estados Unidos no era un país que tuviera ni tradición ni intenciones futbolísticas, para nada. El Mundial como evento revolucionó algunas cosas, pero más que nada las comunidades que viven en Estados Unidos, lógicamente. Pero de este Mundial lo que rescato es una de las cosas por las que Diego siempre contaba que él peleaba, que era cuidar al jugador. Sí. Lo que me pareció muy bueno este Mundial es el corte para hidratación. Mira. Él decía que no se podía jugar a una determinada hora por el calor, porque desgastaba a los jugadores, que no se podía jugar cada 2 o 3 días. Él estaba armando como el sindicato de futbolistas en su momento, y esa era una de las cosas que seguramente a la FIFA le molestaba mucho. Terminó pagando también. Claro. Y sí, bueno, él me parece que es uno de los pocos que se enfrentó al poder de la FIFA siempre, a luchar por los derechos del jugador, a defender la situación del jugador. En la gira previa que nosotros hicimos antes del Mundial, fuimos a Barcelona y tuvimos unas notas con Koeman, que es el entrenador de Holanda ahora, con Stoichkov, y todos preguntaban cómo estaba Diego, si estaba bien, si sabíamos algo. Le preguntaban a Adrián y le preguntaban a Bilardo, porque esa gira que yo hice previa al Mundial la hice con Adrián Paenza, Bilardo y Juan Cruz Ávila. Claro. Y anduvimos por la Copa África, estuvimos en un montón de lugares, y todo el mundo preguntaba por él, por cómo estaba, por cómo se sentía. Stoichkov, que se ve que era más amigo porque habían jugado juntos en Barcelona, preguntaba por sus chicas, por sus cosas. Pero todo el mundo estaba al tanto de lo que Maradona hacía, y para mí la FIFA lo tuvo que voltear. No hay ninguna, ninguna duda. Claro. Bueno, vamos a continuar acompañándonos aquí con nosotros Gustavo Rodero, camarógrafo, que bueno, fue parte y protagonista de aquella entrevista tan famosa donde Diego contó que le habían cortado las piernas y que quedó inmortalizada en la sociedad argentina. Y también vamos a abrir otra ventana, Gustavo, porque aquí estamos recordando este día, recién lo hablamos con Sergio Vázquez y ahora con Fernando Signorini, nada más y nada menos el preparador físico que tuvo Diego en ese trayecto tan importante de su vida. Fernando, ¿cómo estás? Buenos días para vos y gracias por estar acá con nosotros. Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Bien. Bueno, aquí junto a Gustavo Rodero, recién hablamos también con Sergio Vázquez, cumpliéndose 32 años de aquel momento tan particular en la carrera de Diego y de tantos argentinos, ¿no? ¿Qué recordás, Fer, de aquel día? ¿Qué te produce esta efeméride? No, bueno, ya pasó demasiado tiempo y como siempre
el tiempo es el mejor argumento para cicatrizar las heridas, a pesar de que esa fue una herida en su momento muy profunda, fundamentalmente por la instrumentalización que hizo el poder de Diego. Sí, realmente pasó a ser un recuerdo inolvidable, como todo aquello que te afecta o que de alguna manera te emociona, ¿no? Pero, no sé, toda esta crueldad o esta instrumentalización sigue, creo que más vigente que nunca. Vos fijate lo que está pasando en el Mundial de Estados Unidos, con esta discriminación que se ha hecho con los jugadores del plantel de De Irán. Irán. Eh, sí, con este árbitro que era el mejor del continente africano y sin embargo fue dejado fuera. Y sin embargo, ni los jugadores de fútbol ni los árbitros hicieron nada como para decir, no, 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 si se discrimina de esta manera, nosotros no jugamos. Por eso, ese legado de Diego, al que muchos dicen respetar, parece que no lo es tanto, porque alguien tendría que tomar esa bandera como para de una vez por todas decidirse a formar ese sindicato que él había sugerido allá en el Mundial del 86 para que el fútbol, en definitiva, sea de los futbolistas y no de los jeques árabes, ni de la clase política, ni de Infantino y sus socios, ¿no? Fer, en este día, ¿no? Y en relación también a lo que vos decís, ¿qué, ¿cuáles son los motivos, no? Porque recién Sergio nos hablaba de algunas irregularidades que hubo a lo largo del proceso, fundamentalmente con la contraprueba del frasco que era el F220 y sin embargo cuando llegan los abogados, el abogado de Diego y los médicos de la AFA ya sabían que era Maradona y ya sabían las sustancias. Bueno, muchas irregularidades, pero ¿por qué crees que pasó lo que pasó con Diego? ¿Por qué lo eligieron a Diego para sacarlo de ese mundial? Bueno, porque era lógico, había sido muy irreverente contra el poder, ya desde muy joven, ya a los 22, 23 años, se había enfrentado, por ejemplo, con el presidente de Barcelona, Josep Luis Núñez, después en Nápoli también con su presidente Ferlaino, cuando no lo quería autorizar para ir a jugar un partido a beneficio de un chico que necesitaba bueno, un dinero para hacer una operación importante. Están en Google o en YouTube las imágenes que jugó en medio del barro con su compañero. También había sido muy irreverente antes de la semifinal del Mundial del 90 con Italia en Nápoles, cuando dijo eso de que durante 364 días los tratan como napolitanos, pero mañana tienen que ser italianos. Y después terminó con eso, con estropear un negocio multimillonario a los italianos y a la FIFA misma, ¿no? Cuando Argentina eliminó a Italia, que ya tenía todo preparado, faltaba únicamente la foto de campeón. Y de ahí en adelante siempre, ¿no? Siempre se expresó también en el Mundial del 86, cuando decía que en esas condiciones de mínima presión de oxígeno, altísima temperatura, altísimo modo, no se debería jugar porque atentaba no solo contra las posibilidades de los jugadores de mostrarse en su mejor nivel, sino también para el público, ¿no? Que debía soportar esas temperaturas en las tribunas. Había dado demasiados argumentos como para que de una vez por todas el poder dijera que a este negrito ya le vamos a enseñar ahora y que sirva como ejemplo para todo el rebaño, ¿no? Y bueno, y fue eso en definitiva lo que pasó, porque si no, no se explica. Y esto claro, hay que entenderlo del sentido común, porque las pruebas ya las tiene alguien o las tenía alguien que ya no está en este plano, ¿no? Fer, te comentaba recién que nos acompaña Gustavo Rodero, también camarógrafo en aquel suceso y también durante toda la estadía en La Pampa. ¿Lo querés saludar? Sí, déjame No sé saludarlo hace porque cuánto no se ven. no nos vimos más. Claro. Creo que la última vez que nos vimos fue en Estados Unidos antes de que Diego lo sacaran del Mundial. Convivimos en La Pampa los 12 días que estuvimos, la pasamos muy bien y nunca le pude agradecer la generosidad también a él de que me dejara meterme al medio, poner la cámara al lado, acomodar las cosas. Por suerte pasamos desapercibidos los dos. Yo espero no haberlo molestado a él demasiado y la verdad que
pasamos unos días muy, pero muy lindos porque el trabajo que habían hecho ellos ahí fue maravilloso. Las imágenes que hay de La Pampa son increíbles. Y nunca más nos vimos. Fernando, hace poco fui a la presentación de un libro de Diego en La Pampa. Me encontré con Germán, el chofer, me encontré con Julián Abadi, el productor, me encontré con un montón de gente, pero Fernando no fue y no nos vimos nunca más. Desde el Mundial del 94 que no nos vimos nunca más. Así que, Fer, te mando un abrazo gigante y vuelvo a agradecer la generosidad con la que me dejaste trabajar esos días en La Pampa. Bueno, Gustavo, pero siempre hay tiempo qué sé yo, para agradecer. Yo todavía me sigue gustando el café, así que en cualquier momento nos juntamos. Sería bárbaro porque son un montón de cosas que hemos vivido juntos y que forman parte de la historia del fútbol argentino, sin ninguna duda. Y sería buenísimo, tomamos un café, charlamos y nos acordamos de un montón de cosas seguramente. Así que Por sería eso bárbaro. pedí después a la producción o por privado mi número, nos conectamos y va a ser un enorme placer reencontrarnos. Excelente. Después nos Sí, encargamos señor. del match, por Acá supuesto. tenemos café. Claro. Así que si quieren lo podemos tomar café acá y hacemos una Y charla. los invitamos. Primero con la ¿Por charla. qué? Sí, claro. ¿Por qué no? Pero Laura bueno. hace un gran café. Yo soy testigo. bueno. Sos sería malo, caso, Daniel sería Contreras, caso. pero no importa, tengo No, otras hermoso. virtudes. No, Fer, hermoso. lo que recién contaba Gustavo es que rápidamente Diego lo hizo parte y que a todos hacía parte y de hecho en muchas ocasiones hablaba en plural porque todo su equipo era también parte de él. ¿Por qué Diego tenía esa característica, ¿no? de incluir a la gente, de ser buena gente? ¿No sabés que eso es una característica bastante común en chicos que emergen de esos lugares, ¿no? A donde la solidaridad todavía es un valor que se sigue practicando con asiduidad. Yo he estado y cada tanto sigo yendo a esos lugares porque en definitiva yo viví una vida que ni mis mejores sueños me hubiera imaginado gracias a un negrito villero, como le dicen los miserables, ¿no? Entonces yo creo que he notado ahí que sí, que la sociedad todavía conserva valores que es muy difícil de encontrar en esta locura que se vive hoy, sobre todo en las grandes urbes, ¿no? A donde ni siquiera a lo mejor cuando subís al ascensor de tu edificio te encontrás con un vecino, decís buenos días y no te responden. Claro. No sé en qué está la gente, pero en esos lugares es bastante simple encontrar gente con ese grado de solidaridad. Fer, y recién también charlábamos sobre lo que había pasado en La Pampa. Uno cuesta, y como vos utilizaste la palabra lógica en algún momento, o sea, cualquier persona que razona un poquito dice, che, haciendo todo lo que hizo Maradona, y los que lo vimos de afuera, no va a poner en riesgo o no va a tirar por la borda todo eso que hizo, toda esa preparación, consumiendo bueno, algún tipo de sustancia que después le dé positivo en un doping. Ese es el pensamiento lógico. Pero ustedes, y sobre todo vos que lo viste ahí, que lo tuviste mano a mano, ¿qué viviste con Diego en esa preparación? ¿Habías visto alguna vez a un ser humano hacer lo que hizo Diego? No, bueno, no porque tampoco es que tuve tantas posibilidades de interactuar con otros, pero yo creo que lo que hizo Diego fue empujado por ese compromiso que sentía él por sus hijas, primero porque le había prometido, le había hecho la promesa de jugar ese mundial, por la camiseta argentina también y sin duda por la pelota, que fue en definitiva la nave que lo sacó de esa tormenta donde estaba en Federito y lo llevó a los mejores puertos, ¿no? Pero sí, yo creo que debe haber gente, ¿cómo no? Yo no pierdo la esperanza de que sea así, visto que la humanidad está pasando por momentos muy brutales. Vos fíjate que en este momento se está jugando el Mundial y es toda una fiesta y son ruidos y banderas y colores. Y sin embargo, en la querida República de Venezuela hay 70.000 personas que están bajo los escombros desaparecidas. Y parece que de eso nadie habla, inclusive esa insensibilidad llega al hecho de que han encontrado bandas que aprovechándose del terremoto y de la tragedia están robando niños para el mercado. Entonces, es una locura total la que se estaba. Y yo creo que sí, que la humanidad se tiene que apoyar en esos tipos y mujeres que a pesar de todo
siguen enarbolando valores como la nobleza, la honestidad, el respeto, el humanismo. Diego, sin ninguna duda, en ese sentido también fue uno de ellos, ¿no? Fer, gracias por este ratito, gracias por contarnos también desde el lado del equipo de Diego Maradona, cómo vivieron y las sensaciones de esa situación tan particular e injustamente particular de 1994. Bueno, no, a todos ustedes y entonces Gustavo, eso lo espero para Sí. acá en Belgrano hay muy buenos cafés. Muy Claro bien, que sí. nos Perfecto. encargamos Nos de ocupamos, eso. lo Perfecto, producimos. perfecto. Me llevo el teléfono tuyo, Fer, así tomamos un cafecito. Con mucho placer. Hasta pronto. Chao. Un abrazo Gracias. enorme. Gracias. Fer. Gus, Bueno, ese eso. día, ¿no? En esa habitación de Marco Franchi, que era el representante de Diego en ese momento, cuando vos lo ves entrar todo acongojado y cuando después da la frase que da, ¿imaginaste que iba a tener tanta trascendencia en la historia del fútbol argentino? No. Bueno, en ese momento no me quedaba otra que hacer la nota, pues si hubiera podido decidir no hacerla, seguramente no lo hubiera hecho, porque estábamos muy tristes, estábamos muy compenetrados con el mal momento que estábamos viviendo, y como él te hacía parte, como te dije, era peor, era como Claro. si estuvieran sacando a un hermano de una situación, y la verdad es que en ese momento la nota... La trascendencia que tuvo inmediata fue que, como el cassette viajó rapidísimo hasta el móvil de exteriores, mientras estaba el himno, Juan Losquiavo fundía la nota con la cara de los jugadores. La verdad que fue una cosa maravillosa. Es más, hasta el día de hoy estoy tratando de encontrar esa grabación que es de un canal particular para poder tenerla como recuerdo. Y no tomé dimensión de ninguna manera de que esa... Estamos 32 años después, estamos Claro. hablando de eso. Claro. Lo que sí sé que fue una de las notas más solicitadas del mundo, y en un evento particular como el Mundial, sé que a torneos y competencias todo el mundo fue a pedirle esa entrevista. Pero en el momento no te das cuenta, de ninguna manera. Vos en el momento la sufrís como me pasó, sufrir todo, sufrir la nota, sufrir el llanto, sufrir si no sabía si la máquina estaba en foco o no estaba en foco, porque era tanto lo que lloraba y lo que estaba sufriendo que el viewfinder se me empañaba, o sea, la estaba pasando mal, la pasé mal, pero no, ojalá uno pudiera tomar dimensión en ese momento de las cosas que está haciendo, porque en definitiva ahí lo que yo estaba haciendo es transmitir algo que estaba pasando, estaba mostrándole a la gente cómo yo veía una situación particular, entonces, nada. Sigue siendo un recuerdo muy triste para mí y muy lindo porque ha pasado mucho tiempo y la gente se acuerda de esa situación. Y ha sido parte y protagonista de un momento histórico para la República Argentina, no solamente para el deporte. Sí, con mis amigos charlábamos que todas las frases que ustedes decían al Sí. principio de Diego, las icónicas, la pelota no se mancha, se te escapó la tortuga. Claro. Casi todas las frases de él han sido en contextos multitudinarios, o en su despedida, o en una conferencia de prensa. La única frase real, cara a cara con alguien, fue la mía, la de me cortaron las piernas, porque éramos dos. Estábamos con Adrián y éramos dos. No era una conferencia de prensa o... No es que uno quiera decir, ¡ay, qué bárbaro! No, Pero mis amigos me hicieron ver eso. Fue un como que contexto único. Fue un contexto único, realmente. Sí. Bueno, Gustavo, muchísimas gracias por No, estar acá. a Nos ustedes. quedaríamos hablando, pero largo y Gracias. tendido. No, Y muchas bueno, gracias. tal vez con el profe Signorini un día un cafecito por medio. Primero tómenselo No ustedes. le vamos a decir dónde vamos a tomar Claro. café, así no vienen las cámaras Claro, y todo. primero se lo toman ustedes, después otro día viene y lo charlamos entre todos. Bueno, Excelente. muchísimas No, gracias. Gracias. muchas gracias a ustedes. Bueno.